no es una piedra, pero se dan cuenta, fue la última en la evaluación. La peor calificada. Aparte, Eso fue su mérito. sí, aparte de eso, pues trayendo documentos falsos y todavía desmentida. Y lo malo, y esto viene a confirmar que la 4T pues está llena de delincuentes. Los que quisieron votar en contra, se acercaba allí el SAR que tienen y le dice: cuidadito, y me los ponían así, porque hubieron algunos que fueron panistas que les remordió la conciencia, ellos tenían su candidata. Pero en fin, ¿para qué entramos en ese asunto? Si hay otras cosas tal vez que en este momento puedan resultar muy importantes. Muy buenos días, compañeros, les presento aquí a mi secretario como de costumbre. Lo que puede resultar importante quizá, y le voy a quitar el lugar de Oaxaca, es esta foto que se tomaron, no sé si ya la tienen, de todos los que integran ya la fracción morenista. Y viene a colación porque ya nos quitaron un problema muy grande que teníamos con la señora Natividad Díaz, porque declaró que va a ser diputada independiente. Lo hizo precisamente para formar un trío allí. Va a ser una bancada independiente para que puedan seguir esquilmando el dinero, porque les pagan más, ¿no? Pero todos a trabajar por la 4T. Y esto porque está fresquecito, por eso se lo traigo. Así es que ya no tenemos ningún problema en el Congreso. Ya esta señora es morenista y nos vamos a olvidar de ella. Sin embargo, no puedo dejar pasar, por cierto, la elección que tuvimos para elegir al Comité Ejecutivo Nacional. Y no quiero pasarla por alto, porque hay un dicho colombiano, no sé si ustedes lo hayan oído, que dice: una persona que habla de los demás los critica cuando él tiene los mismos defectos o comete los mismos errores. Y viene a colación porque la señora Claudia Sheinbaum, pues siempre se ha estado refiriendo a Jorge Romero como el jefe del cártel inmobiliario. Y esto me llama más todavía traerlo a colación, porque esta señora Claudia, ya no hablo de que sea comunista, que sea atea, que sea una de las que participaron en los disturbios que hubieron en el 68 en México. Ya no quiero referirme a esto, pero sí se le olvida que la relación que tuvo con López Obrador desde los inicios, por dinero mal habido, está documentada desde que fue jefe de gobierno López Obrador en la Ciudad de México. Los nombres: René Bejarano, Gustavo Once y Carlos Imaz, el ex esposo de esta señora. Y aparte de esto, no sabemos realmente quién preside México. En los tiempos de Plutarco Elías Calles, cuando la gente decía: ¿dónde vive el presidente?, que ya se lo han de saber, para referirse a Lázaro Cárdenas, decían: el presidente vive aquí, pero el que manda vive enfrente. Y aquí el que manda, pues todos sabemos
que es el que está ahorita escondidito, se supone, y que le celebraron ayer sus 75 años. Y se lo celebraron, insisto, me refiero a lo anterior, con la belleza más grande. ¿Cómo es posible que puedan sostener a una mujer como Piedra Ibarra cuando está acusada de todo, incluso de peculado, porque ha dispuesto de 13 y pico de millones de pesos para regalar dinero a todos sus jefes y siempre quedar bien, cuando ha negado los derechos humanos de las personas que recurren a solicitar su protección, cuando ha despedido a cientos de empleados, cuando es una mujer que dice, porque lo dijo públicamente, que ella no lee ninguna denuncia, no lee nada, porque para eso tiene quien lea los asuntos. O sea que no solo es piedra de nombre, sino es piedra de cabeza también, porque no sabe ni de qué se trata la gran comisión que le dieron a una persona tan pequeña como es. En fin, son situaciones que vienen a demostrar algo. Estuve viendo, me encantó la discusión, porque los panistas, los priistas, o sea, la oposición, decía, pero si fue la última en la evaluación. Había una que había ganado, creo, el primer lugar, Sheila, no recuerdo exactamente. Gieli, ¿no? Sí. Entonces todos pues hablaban de que ella merecía, duró la discusión más de 4 o 5 horas, pero llegaron al extremo de que no hubo ni siquiera una votación como se acostumbra en una urna cerrada para que pudieran emitir el voto, porque la mayoría de morenistas coincidía en que no debería de ser esta Piedra la comisionada en derechos humanos. Pero para amarrarlos, el zar que tienen ahí, sin vergüenza, que es el coordinador de todos los senadores, estuvo cabildeando a uno por uno, y cuando escuchó que Corral no estaba de acuerdo, lo amenazó. Hizo que cuando fueran a votar enseñaran el papel para que todos se dieran cuenta que estaban votando por la señora. Esto es lo más cínico, lo más vil, lo más cochino. Yo siempre he dicho y sostengo que los morenistas en el Congreso, en las presidencias y en donde quiera, pues son delincuencia organizada. Porque no solamente roban, no solamente cometen truculencias, no solamente amenazan, sino también les quitan la dignidad y el honor a las personas. Mucho se podría decir de los morenistas, pero creo que salta a la vista el pésimo gobierno que está haciendo la señora que dice que es presidenta de México, cuando hay una cantidad, pero tremenda, de crímenes que se están cometiendo y se seguirán cometiendo, porque la señora no se preocupa. Aparentemente, la persona que está designada para combatir la delincuencia, que es un personaje calificado, que es un hombre que pues siempre ha estado en este trabajo, que ya ven que tuvo también un ataque cruento que por poco le costaba la vida, y sin embargo no se ha podido contener el crimen.
Yo tengo hojas y hojas y hojas, pero ni quiero leerlas porque no es que sea yo como la señora Piedra, sino que no quiero aburrirlos a ustedes que saben más que yo de la inseguridad que prevalece en México. Las masacres que AMLO decía que ya no habían y hasta se carcajeaba, ahora no solo continúan, sino que aumentan drásticamente. En los primeros días de noviembre ejecutaron 10 en un bar de Querétaro, sepultaron a los 11 que asesinaron en Chilpancingo, desapareciendo a fines de octubre. En 4 estados el crimen golpea duro: Sinaloa, Sonora, Baja California, Quintana Roo, también Guerrero, Veracruz, Oaxaca. Y apenas Claudia Sheinbaum lleva 40 días como presidenta. Y su terrible segundo piso de la 4T, tan solo en el mes de noviembre, arranca con 564 asesinatos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El pasado martes 5 de noviembre, medios nacionales informaron sobre la desaparición de 16 integrantes de una familia de Guerrero. Las personas vivían en las comunidades de Chilpancingo, Chilapa, Mochitlán y Quechultenango, y fue entre el 22 y 27 de octubre que desaparecieron. Sin embargo, este jueves la Fiscalía de Guerrero informó que encontraron 11 cuerpos sin vida de 17 sobre el Boulevard Vicente Guerrero en Chilpancingo, a bordo de una camioneta. Los peritos identificaron los restos de 2 mujeres y 9 hombres, entre ellos 2 menores de edad. Y así podría yo seguir diciendo. Por ejemplo, la semana pasada en un hospital del IMSS, ¿quién iba a imaginar que fueran a rematar a un hombre en un hospital del IMSS? ¿Y qué pasó? Y además de esta persona también salieron lesionadas otras personas. Alejandra Rivas y su bebé, María José, de apenas 1 año de edad, también fueron halladas muertas tras más de una semana reportadas como desaparecidas. Madre e hija desaparecieron en Colima el 1 de noviembre, siendo localizados sus cuerpos este 9 de noviembre, informó la Fiscalía General del Estado. En fin, tanta y tanta criminalidad. Y yo me pregunto, ¿qué va a pasar? ¿Se duele la presidenta, o lo que tenemos como presidenta, porque ya sabemos que el presidente sigue siendo AMLO, de que la Comisión Iberoamericana, que estuvo viendo el asunto de nuestros señores ministros, magistrados y demás, la desaparición prácticamente del Poder Judicial, pues estuvieron de acuerdo y coincidieron de que verdaderamente esto pues es un atropello? Les pareció a uno de los expositores que no había la menor duda en cuanto estaban tratando políticamente un asunto que era más académico que político, y estaban diciendo que ya el simple hecho de que fuera a la suerte como los iban a ir sacando, pues entonces demostraba que querían acabar con el Poder Judicial para volver a apoderarse de él, como lo hicieron con el Poder Legislativo. Esto es bastante grave, demasiado grave. Y yo les pediría, fíjense bien desde aquí, a todos los estudiantes, a los jóvenes entusiastas que acabaron la carrera de leyes y que esperan tener un futuro, tal vez en el Poder Judicial, y que creen en las mentiras de que va a haber un concurso, va a haber selección, va a haber un consejo que se va a calificar y todo,
que fuera verdad. No es verdad, que no les tomen el pelo, que no vayan a defraudarlos, porque esto los trastornaría en su desarrollo para ejercer la profesión. Es mentira. Ya tenemos a las 3 ministras apuntaditas, ya sabemos quiénes son: la falsaria Yasmín Esquivel. Tenemos también a otra que ya habían puesto y que ni siquiera sabe de qué se trata, como es Lenia Batres, y que dicen, se ha mencionado mucho, que gasta 5 millones de pesos mensualmente en asesores. Aprendizaje creo que nos resulta cara. Y luego la tercera, una güerita cuyo nombre no sé, que también es de la 4T, ya van a estar registradas porque ellas van a encabezar supuestamente la nueva presidencia del Consejo de los Ministros. Por otra parte, cualquiera que se anote, va a suceder lo mismo de la señora Claudia. Creo que es un ejemplo del que se pueden ellos agarrar para advertir y darse cuenta de la tomada de pelo, que no caigan. Saldívar se preocupa demasiado cuando va a las conferencias con Ciro, a las aportaciones, de que no tengan personas que quieran apuntarse. No tienen personas, están desesperados porque ya va a terminar el 24, tengo entendido, el término para que se registren, pero no han caído tantos en el señuelo, afortunadamente. En fin, todos hablan de mucho, pero todos conocemos también las trampas para que puedan caer los inocentes, los incautos, en ir a anotarse para que no salgan cuando vayan a meter la bolita allí, como hacen en todos los, cuando se está haciendo la Lotería Nacional, ¿no? Otra cosa que no me agrada de la que se dice ser presidenta, y que repito, el presidente es AMLO todavía, es el hecho de que pues haya repetido que cuando Marco Cortés pidió la colaboración de Estados Unidos para que pudiera intervenir y frenar la delincuencia, pues ella lo llamó que era traidor a la patria. En la Cámara de Diputados le dijeron vendepatrias y todos se espantaron. Pero la verdad, la auténtica, es que no vamos a poder contener esta criminalidad. Y yo coincido mucho con Marco. Esto es un narcoterrorismo que si no hay colaboración de Estados Unidos, no lo vamos a poder combatir. Yo podría poner un ejemplo. Cuando un país está incendiando, o parte de un país, que no todos colaboran para apagar el incendio, y vienen naciones, y vienen países, y vienen a ayudar, y hasta los aplaudimos, porque es una ayuda la que necesita ahorita México. Cuando agarraron al Mayo Zambada, pues todos se fueron en contra del gobierno de Estados Unidos, porque dice que violó nuestra soberanía, cuando lo que nos vino a hacer es un favor, como dijo su representante aquí en México. Decía el cónsul, ¿cómo es posible, o el embajador, cómo es posible que se estén lamentando que se hayan llevado al capo más grande que tenía México, que tiene México, en lugar de aplaudirlo?
Pero es lógico, Chinto tapa Chinto y Chinto a su compañero. Tenemos delincuentes en el Congreso, tenemos crimen organizado. Aquí en Oaxaca simplemente todos sabemos, pero nos callamos quiénes son los capos que tenemos y que están medrando en el Istmo y que están medrando aquí en Oaxaca. Pero ya nadie ve eso porque es peligroso, uno puede perder la vida si habla. Entonces, insisto, tenemos todos que buscar la manera de encontrar una solución. Y si no la encontramos, porque estamos maniatados, los periodistas no pueden ser claros, no pueden hablar como quieren, porque también ya los están matando. Los estudiantes, por mucho que fueron allá a protestar, no les hicieron caso para defender a la Suprema Corte. Ayer o antier, en estos días, iban a hacer otra protesta en México, en el Zócalo, bueno, yo le llamo todavía Zócalo, y se las impidieron porque llevaban su propio aparato de sonido para poder ser escuchados. Entonces, ¿qué cosa esperamos ya de este México que se nos está yendo a todos los mexicanos? Yo sí pienso que ese amago que tienen en contra de Marco porque está pidiendo la colaboración y contribución de Estados Unidos constituye algo fehaciente, algo que podemos darnos cuenta. No les conviene que vengan de Estados Unidos. Y miren que no soy malinchista, sinceramente, pero yo creo que ahora que entre el nuevo, otra vez, presidente de Estados Unidos, vamos a tener miedo, porque ya no solamente es el aumento en los aranceles, y me da mucha risa, les doy mi palabra cuando oigo a nuestro representante que dice: si ellos suben los aranceles, nosotros también los subimos. ¿Ya saben a quién me refiero? Uno de los corcholatos que no llegó a la presidencia y que se fue de vacaciones para no estar aquí en el pleito mayor que tuvimos por lo de la Suprema Corte. Y les digo que me causa risa porque es como ponernos con Sansón a las patadas. El poderío que tiene Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio, sumado también a Canadá, que ya está pensando no suscribir tratados con México, ya es preocupante. No sé cómo vamos a convencerlo. La señora Claudia dice que ha tenido pláticas muy, muy amables con él, con Trump. Sin embargo, pues solamente ella se entera del contenido, pero no siento, conociendo el gobierno que tuvo Trump y sabiendo que acaba de nombrar nuevamente a ese hombre Thomas, que se va a encargar de migración y que tenía encerrado a los niños en jaulas para contener la migración. No creo que sea tan sencillo y que le diga a Claudia: sí, señora, como usted guste, estamos a sus pies. No, con ese señor, y si se suma con el de Canadá, nos vamos a ir para abajo porque no va a haber tratado de libre comercio. Pues hay muchas cosas más que decir, pero en este momento yo hago mía la propuesta que hizo Marco y ruego que Estados Unidos nos brinde apoyo para acabar con la delincuencia. Y si se lleva a muchos senadores o al propio
expresidente, lo vamos a aplaudir. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Pues buen día a todos. Quisiera partir del hecho del segundo informe del Gobierno del Estado, basado en el presupuesto de egresos de este año 24. El Poder Ejecutivo ejercerá un presupuesto de egresos de 74.500.828.839 pesos para este ejercicio fiscal. Y lo toco porque a 2 años de estar en el gobierno, pues el hecho es que no hay resultados. Y vamos a centrar un poco la atención solo en el apartado de la seguridad pública, ¿no? La inseguridad que vive Oaxaca. Pues sí, hay mucho que mencionar porque los fallecidos en la región del Istmo, la costa, valles centrales, la Mixteca, Sierra de Flores Magón y todas las demás regiones, Amoltepec, y los últimos casos de ayer, pues son temas que van diciendo que estos municipios que viven la inseguridad, como caso Oaxaca de Juárez, con los muertos de aquí de la Colonia Reforma, con las mujeres líderes aquí en el centro histórico, pues son temas que van hablando de que se anuncia mucha estrategia, se ve un montón de funcionarios sin dar un resultado concreto, es decir, ningún detenido de todas estas violencias que están en el caso de la desaparecida de los Mijes, Domínguez, Sandra. Es increíble que ahora quieren anunciar con una recompensa, ¿no? Para poder dar con el paradero de ella. Es decir, ayer el secretario de Seguridad Pública, vi en sus perfiles ahí difundiendo la información de cómo detalla de pie a cabeza casi en el evento de aquí de la Colonia Reforma, y anuncia que ya están para detener, no sé si sea el fiscal, no sé si el secretario funcione como secretario, no sé si haya fiscalía en Oaxaca en dado caso. Es decir, invaden espacios porque justo no conocen las funciones propias de una secretaría como este caso. Y mencionar todos estos detalles en todas las regiones del estado, pues es muy específico que la inseguridad, un tema muy sensible a toda la comunidad de Oaxaca, no hay resultados. Y no nos metemos todavía en el tema de salud, en el tema de educación. Entonces anuncian de que deportes, ¿no?, de la creación de este estadio lo que era el Triplay, la primavera que le llaman, pero la verdad es que frente a un escenario real que quieren tapar el sol con un dedo de tantos muertos que hay en Oaxaca, son temas dolorosos para los oaxaqueños, y la verdad es que tenemos que denunciar esos tipos de casos. Y más aún porque el informe que presenta Educa dice que es Oaxaca donde más defensores fueron asesinados, son 58 en Oaxaca, luego Guerrero, luego Chiapas y así. Pero entonces no solo es una falta de precisión, una falta de estrategia al combate al crimen, sino que está coludido con el mismo crimen. 2, que es una estrategia de ir también apagando las voces que dicen la verdad frente a una actitud como la que vivimos en Oaxaca. Entonces el partido Acción Nacional pues tiene que denunciar estos casos, porque no podemos permitir que las familias oaxaqueñas viven
siempre en la inseguridad. Es decir, no hay certeza, no hay la seguridad. Y ayer el domingo el arzobispo de Oaxaca, lo mismo. Es decir, hay voces en todas las regiones que, aunque hayan miles de spots de radio y de televisión, contradice a la realidad que viven las familias. Y en las comunidades, si salimos a caminar, Sola de Vega, muy simple, cerquita, lo mismo, la gente siente que hay inseguridad. Santa Lucía del Camino, no solo es inseguridad en el tema pues policial, sino también la inseguridad en el transitar en los caminos, en las calles de Oaxaca. Entonces, es un tema muy sensible para Oaxaca y queremos decir a los ciudadanos que sí debemos de tomar mucha conciencia y participar y detectar y denunciar este tipo de ineficacias de gobiernos. Todos son de Morena, todos son de Morena. Hoy por hoy, pues, está totalmente comprado, como bien decía nuestra presidenta Perla, refiriendo al Congreso. Hay muchos, ahí está el logotipo del PAN, de Fuerza por México, del Verde, pero todos eso es en papel. Pero en el ejercicio legislativo, pues obedece a un criterio político de Morena. Entonces no hay contrapesos en Oaxaca. Yo creo que con eso es importante que la ciudadanía sepa que, a pesar de que reciben sus becas Benito Juárez y apoyos extras que tienen allí, pues no resuelve el problema de fondo. Entonces, el tema de salud, por ejemplo, pues insisten y está de que vas a la atención médica a estos institutos públicos y pues no hay medicina, simplemente no hay medicina. Nada más con el tema de la influenza, te van a dar hasta dentro de un mes para que puedas recibir la vacuna. Es decir, no hay esa capacidad de responder. Entonces, Presidenta, yo creo que estos son los temas que vale la pena mencionar. Y pues en el caso del desarrollo de la elección de nuestra dirigencia nacional en Oaxaca, pues afortunadamente se dio con toda tranquilidad y hubo muy buena respuesta referente a Jorge Romero, y pues la otra compañera candidata, bueno, pues tuvo pocos votos, pero pues esa es parte de lo que vive una militancia del PAN en esta libertad. Gracias, compa. Se le olvidó algo que para mí es muy significativo. El hecho de que el 6 de noviembre las hermanas Adriana y Virginia O, activistas y militantes del movimiento de unificación de lucha Triqui-Mult, fueron ejecutadas alrededor de la medianoche cerca de su domicilio, en inmediaciones del centro histórico de Oaxaca. De acuerdo con testigos, 2 hombres en motocicleta dispararon a las mujeres cuando ambas descendieron de un taxi que las llevó a su casa en la colonia Madero, detrás de la estación de ferrocarril. Y digo que se le olvidó tratarlo porque esto de la lucha de las mujeres triques y también de Avisori y de todo lo que sucede pues en una de las regiones más importantes, bueno, más lejanas, dijera yo, de Oaxaca, pues ya tiene tiempo. Desde que yo fui diputada en el 2010 ya existían estas rivalidades, y lo recalco porque son más que nada consecuencia de los grupos mismos que están en el Congreso. Unos diputados abanderando a un grupo y los otros abanderando al otro. Y aquí me pregunto cuándo se pondrán de acuerdo para que verdaderamente en esa zona tan lejana, Ixtacuzlahuaca, todo por allá, pues pueda haber paz y tranquilidad. Es bastante triste como el último hecho, cambiando más o menos el lugar porque esto sucedió en México. ¿Se acuerdan del decapitado que hubo, que había sido un presidente, creo, municipal, ¿no?
en Guerrero fue un decapitado. Resulta que ayer, como ya hubo un testigo, mataron al testigo también, porque el hechor, el inculpado, pues era un miembro de la policía. En fin, hay muchas situaciones que deben de aclararse, y aún así, como estamos mencionándolos aquí, que muchos periodistas aquí en Oaxaca callan, pues tenemos que saberlo para ver qué cosa hacemos. Si no podemos nosotros solos responder o resolver, pues hay que pedir ayuda a una nación poderosa como es Estados Unidos. Si hay alguna pregunta, estamos a sus órdenes. ¿Podrían enumerar cuáles son las obras que ha realizado en 2 años el gobierno de Samuel? Me da risa, perdone, porque ahí donde estaba Triplay ya inauguraron un campo de recreo muy grande. Lo único que no dijeron es, hubo un presupuesto, se sometió pues para que se decidiera a quién iban a conferirle la obra, o sea, licitación, porque todo lo que hace este señor y que incrementa en costos, pues queda entre ellos, porque al igual que hacía y tal vez siga siendo ahora la presidenta de la República, siempre eran asignaciones directas. Yo quisiera preguntarle nada más al señor gobernador de Oaxaca, ¿con qué dinero se fue a pedirle al Papa que lo perdonara de tanta ratería que comete? Eso sería fabuloso. Yo creo que eso fue, ¿no?, para quedar bien con Dios y con el diablo. En general, pues se habla del bacheo, se habla de cosas que no vemos. Yo al menos no he visto que estén bacheando todo Oaxaca. Se habla del hospital civil, tampoco he visto que le pongan atención al hospital civil. Muchas situaciones que, repito, el dinero se va como agua, pero las obras no las vemos con los ojos. ¿Alguna otra? Licenciada, al inicio de esta conferencia inició usted comentando que ya es exmilitante en actividad. Aún así va a solicitar su expulsión, su retiro, porque hay muchos chapulines que se fueron a otros partidos, pero nunca presentan su renuncia, ¿no? Una cosa que llama mi atención, y verá usted lo que es no tener vergüenza, no tener dignidad, no tener cara, por no decir una palabra más fea. Esta señora, que ya dimite, según lo dan a conocer al Partido Acción Nacional, tuvo la desfachatez de invitar a todos nuestros presidentes municipales y personas que son panistas para que vinieran aquí a acompañarla en su toma de protesta. Esto nos dice algo. Va a trabajar desde allá y se los va a comprar con la ayuda que tiene obligación de dar como diputada. Y va a seguir con un rostro panista y con un corazón de la 4T, morenista. En fin, es una dualidad que yo no alcanzo de entender cuál es el propósito. Acabar con el partido, que es lo más seguro aquí en Oaxaca, terminar con una oposición que, según ella pues menciona que se lleva a cabo porque tengo, pues yo en lo personal, problemas con mi hígado, ¿no? Y hablo con el hígado. Entonces no la entiendo, ni quisiera entenderla, porque me da pena, me da vergüenza ajena. Decían que Oaxaca es el estado del país que ha tenido el mayor número de activistas y defensores muertos en el último periodo.
llega Rosario Ibarra a un cargo pues tan importante como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuál sería el peor escenario que se avisora en Defensoría de Derechos Humanos para nuestro Estado? Te decía en un principio que la Comisión de Derechos Humanos se encontró una piedra en el camino y por eso no va a avanzar. Si la misma señora manifiesta expresamente que no lee ninguna de las demandas que se le presentan para el apoyo, si no se entera y si solamente tiene a un secretario que es el que hasta le lava la cara para decir que pues que le llegó allí una constancia de un obispo, ¿no?, refrendando la confianza y el poder, el voto a favor de esta mujer, pues considero que vamos a empeorar. Ya dijo, no sé si escucharon en la conferencia la señora Claudia cuando mencionó que iba a haber ya la elección, habló muy bien de la señora Ibarra, de la Ibarra Piedra o Piedra Ibarra. Dijo que había actuado muy bien a favor del gobierno. ¿A qué gobierno se refiere? Pues al de Morena, porque si la comisión debe de tener una peculiaridad que es no pertenecer a ningún partido, ser independiente, tomar decisiones autónomas, aquí esta señora tiene la cara sucia porque demuestra su partidismo desde la fecha también en que vivía su madre y que todo la pusieron porque su mamá, la señora Rosario, pues fue un personaje muy importante en aquel tiempo para el PRD, y ahora pues todo trasladan en esta mujer inepta todos los favores que tenía la señora o todos los privilegios para que los disfrute una persona que va a perjudicar más a México en la Comisión de Derechos Humanos. Yo siento sinceramente que el esfuerzo que se hizo por Carpizo para crear la Comisión de Derechos Humanos se ha venido desvaneciendo para quedar en un nada, en un aparato que solamente es oficioso y que solamente sirve al gobierno de Morena. Y para terminar, debo decirle también que he oído a la señora Claudia llamar a los jovencitos para que sean otros Juárez y se enlisten para ser ministros, para ser jueces. Pobre señora, yo siento que no conoce la vida de Juárez, que ni siquiera ha leído por equivocación de que fue gobernador de Oaxaca, que tuvo el privilegio de conocer en el plan de Ayutla a los fundadores de esa lucha, a los seguidores, uno de ellos Juan Álvarez, que anduvo, por cierto, con un preclaro que era tan preclaro partidista de la Liberación, que estuvo aquí, y les voy a poner de tarea que tiene todavía en el Cabildo de Oaxaca una silla en la que nadie se debe de sentar porque ahí se sentó él, de Morelos, ¿se acuerdan? Bueno, pues esta señora tampoco sabe de la Constitución de 1857 que obligó a Comonfort, que era presidente en ese momento, a Ignacio Comonfort, casi a darse golpe de Estado, porque como hablaba de los bienes del clero, la amortización y de todo lo que no convenía, el propio clero amenazaba con que no les iba a dar la extracomunión y que se iban a ir al infierno. Y la mamá de este individuo, Ignacio Comonfort, que era católica pero de las buenas, todos los días estaba fregando a su hijo que declinara con esto. Y afortunadamente en ese momento el segundo de a bordo, llamémosle así, era Benito Juárez, y él tomó precisamente el mando y anduvo defendiendo la Constitución para llegar precisamente a la reforma, esa reforma que le costó vida a muchos y que ahora
con un mandamiento de la señora Claudia y unas acciones del señor AMLO, están desapareciendo por completo la división de poderes, que es lo toral. Licenciada, después de esa síntesis que ha presentado de que la elección de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la prolongación de su permanencia en esa institución fue un cochinero, fue una imposición, un atropello a los derechos humanos, y que es un claro mensaje de que van a ser 6 años más de que los mexicanos no van a tener garantizados el respeto a sus derechos humanos. Los organismos autónomos están viviendo sus últimos momentos y este día entran a una discusión, esa mayoría de la que hace referencia, para determinar el destino de estos organismos. ¿Qué es lo más siniestro que podemos, a lo que podamos enfrentarnos si hay este mayoriteo para la extinción de estos organismos? Lo que nos están demostrando es su poder, es su fuerza. Los señores saben que tienen una falsa mayoría, calificada por cierto. Entonces la desaparición del INAI, que es la que va a seguir, va a ser todavía peor. ¿Por qué? Por un lado, no tenemos una comisión digna que verdaderamente defienda los derechos humanos, y por el otro va a haber la corrupción más grande que podamos tener, porque antes cuando menos sabíamos que eran corruptos, pero ahora van a ocultar cualquier cosa para que no podamos enterarnos. Muchos hablábamos del Instituto de Acceso a la Información Pública a favor, otros hablábamos en contra, que cada rato están, que cuánto gana la presidenta, que cuánto ganan estos, molestando, pero esto ya es político. Ahora, pues, teníamos incluso una plataforma para poder informar a todos. Ahora ya no va a haber eso, ya el instituto va a desaparecer, el INAI ya no va a existir, van a votar por quitarlo y van a dejar todo esto al propio gobierno. El gobierno va a ser todólogo y esto es un autoritarismo. Ya no podemos con él, tenemos que buscar auxilio. Si la Corte Iberoamericana ya también declaró y sostuvo que la desaparición de la Corte es lo peor que podía pasar, pues yo también digo que la desaparición del INAI no se queda abajo. Las dos cosas son importantes. Y van a seguir con sus turbulencias, y van a seguir con sus porquerías, porque el INE lo ayudó al gobierno para que tuviera esa mayoría falsa, ficticia, que no ganaron verdaderamente en las urnas. Y frente a ese escenario, licenciada, hay una gran mayoría de los mexicanos en silencio sepulcral. ¿Cómo lo definiría? La mayoría de mexicanos están esperando un líder que los mueva. Temo, sinceramente, que si no hablamos de una revolución que podría poner fin a esto, podríamos hablar de reyertas, de cosas que se pueden ir cometiendo, pero la gente no se atreve ni siquiera a hablar mal del gobierno, porque el gobierno, si ustedes se dan cuenta, cuando va a hacer una fechoría, les sube su bienestar, las cantidades de dinero, y las personas se gastan ese dinero, pero va a llegar un momento en que ya no les baste para todo lo que está sucediendo. Acuérdense que hasta se burlaban del anterior presidente, de AMLO, cuando decía que tenía a sus mascotitas contentas
Acuérdese que se burlaban por lo de las croquetas, pero más cuando hablaba, pero con cinismo, lo digo así, que a él lo ayudaban las personas analfabetas, las personas buenas, o sea, las ignorantes, las que no podían discutir, ni discernir, ni decirle nada más que levantar la mano para recibir el dinero. Y yo no sé, la educación debe de llegar a todos lados, porque he conocido, y ustedes conocerán, en lugares donde ni siquiera español se habla. Pues gracias por todo, los invito a tomar café y a comer pan. Espero que sea del hueso que les gusta a muchos.